Días pasados veía una información que tiene que ver con el mundo de la actividad bancaria en la República Argentina. Me llamaba mucho la atención y tenía mucho interés en charlar un rato con Claudio Girardi, que es secretario general de la bancaria aquí en la seccional Santa Fe, para aclarar esos temas y también hablar de otras cosas. Está con nosotros Claudio como en otras ocasiones, otras oportunidades. Claudio, bienvenido, gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Yo decía recién, leí por ahí, escuché por ahí que había una intención del gobierno nacional, o de vaya a saber quién, de cerrar 60 sucursales del Banco Nación en todo el territorio nacional. ¿Es tan así la cosa? A ver, este gobierno ha tomado el Banco Nación como al Garrahan y otros organismos, al INTA, etcétera, con la idea de destruirlo. Un Banco Nación que vale más de 30.000 millones de dólares, que es el banco número 1 en el país, que 1 de cada 5 pesos, es decir, el 20% se administra bajo el Banco Nación, que tiene red de sucursales en todo el país, que tiene casi 17.000 empleados, ahora tiene 1.200 menos. Y tenía diferentes organigramas. Uno de los organigramas que tenía y que da ganancia. Ganancia que va al fisco nacional, ¿no? Además de potenciar la industria, el campo, la producción, al ciudadano común, rige las tasas de interés y da ganancia. ¿Qué hizo este gobierno? Lo trata de destruir, de destrozar, y tira una noticia, como bien vos decís, cerramos 60 sucursales. En realidad lo real es que ya cerraron 2 en provincia de Buenos Aires, y el resto son unificación de zonales. Por el caso, ahora por ejemplo unifican Venado Tuerto con Rosario, y la otra es que los centros pymes que estaban por fuera de la sucursal bancaria ahora los llevaron adentro. Ellos le dicen cierre sucursal. Acá, para un ejemplo, en Santa Fe, hace varios años había un centro pyme sobre calle Rivadavia, que se inauguró, si mal no recuerdo, en el gobierno de Mauricio Macri. Se cerró ese edificio, pero el personal pasó al Banco Nación de San Martín y Tucumán. Tiempo después, lo mismo están haciendo ahora, bajo el título cierran. En realidad no cierra, dejan de pagar un alquiler, si están pagando un alquiler, y van a un edificio central. Cuestión que, si ahorran plata, nos parece que está bien. En el caso que vos planteabas recién de Santa Fe y Venado Tuerto, de Rosario y Venado Tuerto, ¿se unifica en una sola sucursal Venado Tuerto y Rosario? Una sola zonal. ¿Zonal? Una zona zonal, es decir, hay un gerente zonal que administra determinada zona. Hay una zona en Rosario, otra zona en Venado Tuerto, se unificaría eso. Pero las sucursales de cada lugar Las sucursales, siguen. por lo menos en la provincia de Santa Fe no tenemos ningún cierre de sucursal del Banco Nación. Ajá. Sí, de otros bancos, pero no el caso del Banco Nación. Por lo menos en la provincia de Santa Fe no tenemos ningún cierre de sucursal, ni nada que nos llame la atención, hasta el día de hoy por lo menos. Bueno, eso lleva un poco de claridad, ¿no?, a esa información así tan quizás rimbombante que es de alto impacto cuando uno la escucha o la lee, ¿no? Sí, a ver, a nosotros nos parece que a falta de resolver los problemas a la gente y falta de tener buenos datos positivos en la macroeconomía, este gobierno tira anuncios, o los tira a través de las redes o de los medios, o lo hace a través de los trolls, que ya han trabajado y siguen trabajando en contra de determinadas personas, algunos colegas tuyos, algunos periodistas. Cuando no dicen lo que ellos quieren, se los sale a golpear y lastimar, pero sí acuerdan con otras grandes corporaciones, como pasó siempre en la historia en Argentina, de los gobiernos de derecha sobre todo. Y para nosotros este es un gobierno de derecha más, pero con un presidente que tiene una vehemencia y un nivel de agresividad cierto ensañamiento, ¿no? Sí, pero aparte el nivel de agresividad, por pensar diferente se te ataca, se te insulta, utilizar las palabras que utiliza un presidente. Yo recuerdo, y no quiero hacer una defensa de Cristina Fernández, pero yo me acuerdo que en algún momento le decían que Cristina, el problema eran las formas. Peor forma que este presidente no recuerdo, sacando la dictadura, que te mataba, te secuestraba, te torturaba, etcétera. Pero digo, desde la democracia del 83 a la fecha, de Raúl Alfonsín a la fecha, no hubo un presidente con la agresividad que tiene este presidente.
de decir lo que sea. A ver, cuando atacaba a los legisladores, no decía los diputados de tal sector, los senadores, a todos, incluso a los propios los ninguneaba, ¿no? Y a nosotros no nos parece que sea un formato de la democracia. Y te escuchaba cuando hacías la editorial del programa, ¿por qué la gente no fue a votar? Si vos le pegás durante muchísimo tiempo algo, lo denotás a la democracia, al Estado, a los gobiernos, la gente que la está pasando mal encima dice, ¿a qué voy a ir si son todos iguales? Y la verdad es que no, si queremos cuidar la democracia no es el sentido, y eso va para los gobernadores, para los intendentes, para los que tienen cargo de legisladores en cualquier nivel, local de concejales, diputados, senadores provinciales, lo mismo a nivel nacional. Digo, la democracia se la cuida, y cuando se hace una denuncia tiene que ser con determinada base para hacer una denuncia concreta. Lo que pasa que muchas veces, cuando a la oposición no le dan los votos para tratar de sacarte de donde estás, empiezan las falsas denuncias, empiezan a denostarte. Y no hablo de un partido político, hablo a nivel general, ¿no? Empiezan a golpearte. Eso llega a la gente que además está mal, que no le alcanza para llegar ya no a fin de mes, sino al día 15, que no encuentra un marco de posibilidades de resolver su vida, porque quien tiene un estudio a lo mejor universitario dice, bueno, me voy a Australia, me voy a Canadá, me voy a algún lugar del mundo a probar suerte. Pero un obrero que perdió el trabajo en la fábrica y tiene 45, 50 años, una mujer que trabajaba en un comercio y perdió el empleo, ¿a dónde se va a ir? Tiene su familia acá, quizás tiene su casita acá. Entonces, cuando se ataca la democracia, ¿cómo se la ataca? Cuando se ataca, yo digo, no está resuelto ni la macroeconomía, si quieren podemos hablar de eso, y tampoco está resuelto el problema de la gente. Entonces, cuando estos planes económicos empiezan a lastimar y a hacer agua, empiezan a tratar de taparlos con otra cosa. Claudio Girardi tiene una extensa trayectoria dentro del mundo relacionado a la actividad bancaria. La actividad bancaria está directamente relacionado a la economía. Mucho se nos habla de la macroeconomía, como decía Claudio recién, pero la gente vive con la micro, o por lo menos se maneja en la diaria con la más chica, con la micro, ¿no? ¿A dónde estamos yendo y en qué término vamos a llegar no sé a dónde? La cosa está mal porque le están esquilmando el bolsillo al que trabaja. Y yo cuando hablo del trabajador no hablo solamente que tiene un recibo de sueldo. A la producción del programa, al electricista, al que coloca aire acondicionado. Me contaba un conocido que nos provee servicio al gremio, que en enero del 2023 colocaba un promedio de 1 a 2 aires acondicionados por día, y que muchas veces trabajaba sábado y domingo para llegar a cumplir con los clientes, y que este enero a lo sumo colocaba 2 por semana. Digo, ¿por qué? Porque la gente no tiene plata para comprarlo, por más que se lo den 24 cuotas, y además no tiene plata para instalarlo, y además no tiene plata para mantener la energía eléctrica que significa un aire acondicionado. Doy este pequeño ejemplo, ¿por qué? Porque a mí me parece que a muchas familias argentinas le está pasando que mantener el auto le cuesta, que llegar a fin de mes para ir al almacén le cuesta, que por más que haya promociones de diferentes tipos, la gente se sigue enterrando en una tarjeta de crédito. Nosotros en la década del 90 habíamos inventado, yo me acuerdo allá en Galvez, un proceso entre varios compañeros bancarios, y lo explico ahora. Para nosotros la situación 1 era la gente se enterraba en una tarjeta de crédito. Situación 2, la gente sacaba un préstamo y volvía a gastar en tarjeta de crédito. Lo peligroso cuando la gente llega a situación 3. Otra vez me enterré con una tarjeta de crédito y yo no tengo posibilidad más de préstamos en un sistema formal bancario y tengo que recurrir a sistemas alternativos fuera de la formalidad, prestamistas, etcétera. Lo cual es riesgoso y que además en muchos momentos, como final de la década del 90, principio del 2000, se transformaron en las quiebras personales. Mucha gente no podía pagar la deuda y hacía una quiebra personal, lo cual te inhibe por muchísimos años de volver al circuito formal en un sistema bancario. Esta situación que vos la atravesás de los sectores bajos, medios, incluso la gente que tiene 2 trabajos, un auto y una casa y se iba de vacaciones, hoy también está mirando los gastos por mes, sacando las clases altas que tienen otro nivel
media para arriba, que ahí no hay problemas en ningún gobierno prácticamente, pero de la media para abajo tenemos todas las clases sociales con grandes problemas. Si a una familia sin pagar alquiler de 4 personas para salir de la línea de pobreza te cuesta 1.200.000 pesos, cuando agarramos los recibos de sueldo de la clase de trabajadores, hay muchas familias que no lo juntan. Y hablamos de 1.200.000 sin alquiler o sin pagar vivienda. Entonces, en ese marco, en la micro estamos mal y uno no ve a corto plazo que estemos mejor. Te liquidaron el bolsillo, te dicen que no hay inflación en pesos, pero tenés inflación en dólares. Lo que vos pagabas en dólares, 1 litro de combustible, 1 kilo de carne, 1 kilo de pan o cualquier artículo, hoy lo pagás 3, 4 y hasta 5 veces más en dólares. Entonces, roguemos que no haya una devaluación abrupta porque nos terminan de pulverizar los sueldos, lo que han hecho en muchas etapas los gobiernos de derecha, y que quizás en el gobierno anterior no se pudieron resolver algunos temas como fue la inflación en pesos, tomar algunas decisiones que había que tomar y el gobierno no las tomó, o resolver el tema empleo, etcétera. Pero la situación actual no va a mejorar lo que teníamos hasta diciembre del 23, viene a empeorar la relación que tiene la clase trabajadora en líneas generales. El gobierno está, digamos, muy interesado en llegar a las elecciones de octubre con un dólar igual o parecido al que tenemos en el día de hoy, así medio planchado, con un valor quizás atípico para lo que es la historia argentina. Nadie pregunta qué va a pasar al día siguiente de la elección, al día lunes, después de que se vote un domingo. El 40% de los 12.000 millones de dólares que llegaron al país de endeudamiento externo que tenemos que pagar algún día, ¿no? Digo, no es un regalo. No hay que dejar un sobrecito con un regalo. Es una deuda que tiene intereses, se llaman servicios de la deuda, y que hay que pagarlo. Bueno, 1/3 ya se fue del país, no está, y no está en obras. No está en puente, no está en ruta, no está en puerto, no está en aeropuerto, no está en escuelas, no está en hospitales. ¿En qué se fue? En pagar servicios de la deuda, en la timba financiera, de poner plazo fijo y comprar dólar barato y poner plazo fijo, eso que hacen los grandes, ¿no? Y además en la balanza comercial negativa que tenemos, primero en turismo y segundo en otras actividades. Más allá del RIGI, que es un régimen que pusieron sin impuesto para inversión arriba de 200 millones de dólares, para beneficiar a los grandes, que solamente hay 2 casos en el país hasta ahora, se fueron 1.500 millones de dólares y entraron 400 a través del RIGI sin pagar impuestos y se fueron 1.500 millones de dólares del país, números redondos más o menos, de inversiones en la República Argentina de empresas que no confían y se van. Entonces uno no ve un panorama en la macro ahora. ¿Qué significa eso? Que una empresa que se va deja gente en la calle. De todas formas, estos proyectos, para que la gente pueda tener una alternativa, para que tenga ganas de ir a votar, hay que construir una alternativa política nacional de cara al 2027, previo el paso legislativo que vamos a tener en octubre, donde mostremos a la sociedad una alternativa diferente a Milei. Mientras nosotros nos construyamos una alternativa sólida, después los nombres de las o los candidatos se pondrán después, pero si vos tenés una alternativa a Milei, te puede pasar lo que pasa en Villa Constitución. Destrucción del trabajo, destrucción de grandes empresas y gana la libertad avanza. Cosa inentendible, porque falta la construcción de una alternativa política hacia el futuro, tomando lo bueno que hubo en el pasado, sobre todo del 2002, de Duhalde, digamos, hasta el 2015, corregir lo que se hizo mal y mirar de cara al futuro, ¿no? Más allá de lo que decías recién y yo comentaba al principio de ese ausentismo de la gente a la hora de ir a votar, siendo como sos un hombre de la política, más allá del sector gremial y sindical, ¿qué impresión o qué sensación te dejó el resultado electoral en la provincia de Santa Fe el domingo pasado? Pobre en cantidad de ciudadanos que tengan el deseo de ir a votar. Sí, algunas cosas que llaman la atención. Yo digo que a veces el triunfo de Martenverde en Rosario y el resultado que tuvo el peronismo en la ciudad de Santa Fe, más Restaño, digamos. Hoy se lo decía a un par de compañeros en la oficina en una charla. Digo, a ver, para mí, que soy un hombre de la política,
que se vaya del Consejo porque no llegó quien hablaba solamente de los ovni y llegue Restaño, creo que le suma muchísimo a la ciudad. Digo, un compañero, más allá que yo no estaba en ese espacio, representativo, un sector importante. Creo que referentes como Pedro Medey, un tipo que ha estudiado, se ha preparado y conoce la ciudad, también le suman mucho a la ciudad. Y que creo que se va a dar un hermoso debate. Creo que mejoramos el debate en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, y con las ganas de construir una alternativa diferente a estos últimos 18 años, ¿no? Que cada día es peor, y coincido con Medey, que es una ciudad triste, venida abajo, injusta, la verdad que una ciudad que te da mucha pena. Yo soy ciudadano santafesino por elección, porque soy nacido, criado y viví muchos años en Galvez, y hace 13 años que soy ciudadano santafesino y me da mucha tristeza ver la ciudad de Santa Fe como está, y todo lo que hacen son parches para, no sé, un resultado electoral o para alguna otra cuestión que por lo menos la mayoría de ciudadanos no entendemos. Muy buen resultado en la ciudad de Santo Tomé del Tata. Creo que la gente se cansó. Mucha gente dice que el último gran intendente que tuvo la ciudad de Santa Fe fue el Palo Oliver. Incluso algunos peronistas lo dicen, ¿no? Y siendo un hombre del radicalismo el Palo. Y que en los últimos años ha sido más los gobiernos de la intendencia de la ciudad de Santo Tomé. Pero bueno, me parece que hay que trabajar muchísimo. Creo que todos los partidos tienen que trabajar. Uno lo hace del peronismo. Pero tienen que trabajar en construir mejores alternativas para la gente. Y que gastando plata en publicidades, con grandes carteles, gastando en los medios de comunicación alternativos, más que en los medios tradicionales, y que aparateándote no le mejoramos la calidad de la vida de la gente. Hay que mejorar la calidad de la vida con cosas concretas. Hay que arreglar una calle, hay que arreglarla. Hay que dar iluminación, hay que iluminarla. Digo, cuando se votan concejales, ¿no? Digamos, cuestiones locales. Pero hay que tener una idea de ciudad, de provincia y de nación. Porque si no tenemos esa idea es difícil. A ver, concreto. El intendente Poletti, que trabajó para una alternativa nacional, que terminó siendo primero Bullrich y después Milei. No se puede quejar de lo que pasa con el boleto. ¿Por qué fue cómplice? Fue cómplice de lo que está pasando con el boleto, porque fue a apoyar esa alternativa electoral cuando todos sabían que iban por el ajuste del Estado. Entonces, la responsabilidad de que el boleto colectivo sea caro en Santa Fe es el intendente Poletti por su decisión política de apoyar a ese sector nacional. No es por otra cuestión, porque cortaron los subsidios. Claudio, como siempre, el gusto de recibirte. Y bueno, seguiremos la charla, siempre temas tenemos a mano como para seguir comentando. Va a haber muchos temas seguramente y hay que pedirle a los dirigentes y hacer una autocrítica a todos para mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias por venir. Gracias.